Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Hoy nuevamente en una actividad más de Colombia FinTech. En este caso estamos con UFlow. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la transformación digital en el mundo financiero. Y para esto nos acompaña su CTO. Él es Santiago Echegoyen. Él es una persona pues que nos va a hablar sobre todos estos temas de cómo se ha transformado el mundo financiero hacia la era digital. Entonces, Santiago, muchísimas gracias por estar acá. Uflow es un motor de decisiones que se encarga de orquestar y de implementar los flujos de decisión mayoritariamente crediticios de distintas compañías, algunas fintech, otras quizás tradicionales, que están implementando su transformación digital en el mundo financiero, como bien dice esta webinar. Y obviamente esto hace que nosotros quizás veamos en la diaria parte de las problemáticas más comunes o aquellas cosas que suelen ser las trabas con las que nos cruzamos más frecuentemente. Y un poco la idea de esta charla es conversar con ustedes esas dificultades, algunas lecciones que quizás hemos aprendido a lo largo de los años y obviamente luego abrir el espacio de debate si alguien quiere consultar algo. Para eso quería comenzar con algunas métricas basadas en encuestas que seguramente, buscándolas en internet, son de fácil acceso, son de consultoras de renombre, como pueden ser Gartner o distintas consultoras de negocios, para que veamos eh, este atraso en la transformación tecnológica de nuestra industria y quizás abrir la primera pregunta, que es si nos estamos quedando afuera de este proceso. Y para eso, eh, simplemente para pasar un poco rápidamente estos conceptos, eh, analizar que el 80% de las empresas aceleraron su proceso de transformación digital a partir de la pandemia. Eso me imagino que ustedes lo habrán visto con sus propios ojos en los últimos 2 años, 3 años, como quizás muchos de los proyectos que venían analizándose o haciéndose con cierto ritmo han sido acelerados por una realidad que nos afectó a todos, que fue eh, la falta de presencialidad masiva que implicó la pandemia que vivimos en los últimos años. Sin embargo, y contradiciendo un poco esto que veíamos en el indicador anterior, en el 60% de las organizaciones, las áreas o aquellas áreas relacionadas al sector financiero no están involucradas en los planes estratégicos de digitalización. Es decir, pareciera ser quizás a veces los sectores más rezagados en comparación con otros. Luego, ya cuestiones relativas a los datos y parte de la materia prima que manejamos en el día a día en la compañía, el 92% de los directores financieros afirmaron que para ser exitosos debemos tener una buena relación con el CIO, lo cual nos hace pensar en que estaba pensando el 8% restante, pero bueno, es casi unánime. Sin embargo, el 85% de los proyectos de data science fallan por errores humanos y de datos, es decir, distintos errores metodológicos o simplemente porque al momento de querer analizar los datos que fuimos acumulando a lo largo de la vida de la compañía, encontramos algunas problemáticas difíciles de solucionar. Y por último, para nombrar por qué es importante que todos estos procesos que nombrábamos anteriormente y estas métricas lleguen a un nivel de cumplimiento alto, solamente en Estados Unidos el 54% de las personas van a usar plataformas solamente digitales de banca o incluso de otros servicios financieros, ¿no? Billeteras virtuales, pagos, etcétera. Con lo cual, evidentemente la pandemia no solamente aceleró la transformación digital, sino que también hizo que la gente en gran medida prefiriera estos medios para su operatoria diaria. Ahora bien, y volviendo a una de las métricas que nombrábamos anteriormente, la transformación digital del área financiera se ha convertido en uno de los principales retos de las organizaciones. Y esto seguramente lo habrán visto, que en general hay áreas que ya son de por sí más proclives a la transformación digital, ni hablar de todo lo que sea ventas, marketing, etcétera, ya vienen trabajando hace muchísimos años con herramientas digitales e incluso han hecho quizás de lo digital su primera herramienta de trabajo, su herramienta principal. Sin embargo, cuando vamos a ciertos sectores de la compañía, como pueden ser, supongamos, riesgo crediticio, compliance, es decir, toda una cantidad de sectores que quizás
tocan procesos un poco más duros, por llamarlo de alguna forma, vemos que son las áreas que quizás están quedando un poco rezagadas. Problemáticas, bueno, un poco lo que nombrábamos antes, las áreas de riesgo en relación al trabajo en automatizado y cómo afectan a las ventas, es decir, qué implica no poder tener una digitalización de estas áreas en nuestra operatoria diaria. Y aquí quizás nombrar alguno de los eh, sí, problemas o quizás alguno eh, de las objeciones clásicas que se suelen encontrar. Primero que nada, son áreas donde hay miedo ante cualquier cambio, sea digital o no, porque puede impactar de forma directa en algo tan sensible como la tasa de morosidad de la compañía, por ejemplo, o si vamos al área de fraude, en la tasa de fraude, si vamos a compliance, en la nulidad de algunos contratos, etcétera. Es decir, son áreas que ya de por sí arrastran un miedo a los cambios, independientemente de qué tipo de cambio se trate. Por otro lado, muchas veces son áreas que se encuentran intrínsecamente ligadas con cuestiones regulatorias. Entonces estas modificaciones también se ralentizan porque hay toda una cantidad de cumplimentaciones que tenemos que tener en cuenta. Segundo, ¿cómo impacta la demora en la respuesta y la falta de digitalización debido a estas problemáticas que nombrábamos en el slide anterior a la hora de los resultados en nuestras ventas? Supongamos que yo origino una tarjeta por internet o una cuenta bancaria, un préstamo o incluso un seguro en la industria InsurTech. Si yo demoro mi tiempo de respuesta, obviamente, y creo que esto lo vemos y lo comprendemos todos, hay una pérdida de competitividad y un claro peligro de perder clientes. Eso simplemente por el hecho de haber llegado después. Vivimos en la era de la inmediatez y obviamente nuestros clientes esperan esa inmediatez, están acostumbrados y los últimos 2 años le han reforzado esa costumbre. Pero más allá de la pérdida de ventas, tenemos incluso un problema más grave que es quizás un criterio de selección adversa, que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero llegar últimos implica que nos estamos quedando con los peores clientes. No solamente vendemos menos, sino que le estamos vendiendo a los peores. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que está activamente buscando crédito hace 48 horas, que fue lo que yo quizás demoré en darle una respuesta, y cuando yo le doy esa respuesta, esa persona todavía está interesada en mi oferta, es muy probable que haya algún motivo por el que otras personas no le hayan dado en esas 48 horas. Es decir, los mejores clientes vuelan rápido, por decirlo de alguna forma, va a haber mucha gente interesada en prestarle y es muy accesible la oferta en Internet, con lo cual si nosotros llegamos 2 días después y le estamos vendiendo a la misma persona, es una señal de preocupación, por algo no consiguió una oferta superadora. Eh, otro ítem importante es que hoy en día el mundo atiende 24/7 y la gente espera eso. Si nosotros todavía seguimos con un proceso tradicional donde tenemos nuestros horarios de atención, quizás de 9 a 18 o en el horario que sea, eso seguramente a mucha gente le moleste. Eh, en el mundo globalizado no hay un horario de atención. No digo de todos los canales, seguramente algunos canales sí tengan sus horarios, pero por lo menos esperan que alguno de esos canales siga abierto las 24 horas del día. Y si yo mi búsqueda de alguna de estas soluciones la quiero hacer a las 12 de la noche, debería poder hacerlo, o por lo menos eso es lo que espera el público en general. Y si yo esto lo quisiera hacer con operadores o de una manera tradicional, quizás sin digitalizarla, eh, está claro que esto tendría muchísimos costos. Sería inviable tener una compañía abierta 24/7 sin algún grado de digitalización en el medio. Después, por último, un problema que nos trae esta posible digitalización en estas áreas es que comenzamos a exponer un área, si se quiere, cara en su operatoria al público y le tenemos que dar una respuesta en el momento. Con lo cual, cualquier persona, por ejemplo, puede hacer una consulta para pedir un crédito. Nosotros estamos obligados a evaluarlo en el momento, lo cual tiene costos aparejados. Tenemos que ir a un buro de crédito, tenemos que verificar los ingresos de la persona, tenemos que hacer la validación biométrica, etcétera. Lo cual implica que no solamente tenemos que digitalizar y agilizar ese proceso, sino que también tenemos que tener buenos mecanismos de optimización de costos. Es decir, no podemos tener redundancia en los pasos que estamos tomando, no podemos no reutilizar
las consultas que hicimos anteriormente. Nuestros procesos digitales tienen que ser óptimos y precisos en lo que están haciendo, pero a su vez, tanto en el riesgo crediticio como en las áreas de cumplimiento, pero también tienen que ser igual de precisos en lo que refiere a costos, tienen que ser óptimos en costos. Y eso muchas veces es algo que queda oculto en la operatoria diaria. Para eso quisiéramos hablar de algunos de los pilares fundamentales que uno tiene que siempre encarar cuando hace el checklist de todos los temas que están implicados en la transformación digital. Y para eso quisiéramos comenzar quizás con uno de los más importantes, que es las personas implicadas en este cambio. Eh, Primero que nada, muchas veces cuando hablamos de digitalización y de automatización hay un miedo inherente a la pérdida de trabajo. Es decir, que aquellas personas que hoy en día hacían una tarea manualmente, ante la llegada de una automatización, vean que su tarea ya no es necesaria y queden afuera del proceso. Y ahí es donde en realidad la automatización y las buenas prácticas hacen en realidad eh, que se valorice todo lo que sea la tarea, todo lo que sea una tarea humana. Es decir, que las personas no hagan tareas rutinarias o mecanizadas que podrían hacer una computadora. Es decir, que un analista de crédito no esté fijándose algo tan obvio como quizás ver si la persona está afectada en 17 entidades al mismo tiempo, sino que su capacidad analítica, que es lo que distingue quizás a veces a las personas de las computadoras, sea utilizada solamente para esos casos que tiene sentido, que son los casos complejos, esas zonas grises que quizás no podamos automatizar 100%. Con lo cual, en realidad, lo que debería ser un buen proceso de automatización es empoderar de alguna forma a esas personas para que sientan que su tarea es muchísimo más relevante y mucho más útil. Son aquellos que van a ir a verificar aquellos casos que realmente necesitan una intervención humana, que deberían ser un porcentaje pequeño, pero que obviamente siempre van a existir. Eh, Luego, también muchas veces vamos a encontrar resistencia al cambio en los niveles jerárquicos de la compañía. Eso es bastante común, sobre todo en las compañías que tienen una larga trayectoria, que tienen un mercado ya ganado, que tienen seguramente un nombre y una reputación, porque obviamente van a decir, ellos hicieron algo hasta cierto momento, funcionó bien, ¿por qué debería cambiarlo? Pero bueno, obviamente ahí es donde quizás las métricas que nombrábamos anteriormente ya deberían de por sí ser una buena motivación para hacerlo, porque es un mercado que claramente está empezando a competir de tú a tú con gran parte de la industria tradicional, y quedarse fuera de ese cambio y llegar a último momento siempre es correr con desventaja. Eh, Otro tema importante es que la digitalización no solamente nos permite dar el mismo producto de forma digital, sino que también nos permite diversificar nuestros productos. Eh, Uno puede apuntar a un abanico mucho más amplio de personas, o sea, de productos, pero sobre todo porque estos están adaptados a distintas personas. Y un caso típico, que es el que nosotros ponemos aquí, es muchas veces los segmentos medios y bajos no quieren ir a un banco porque se sienten incómodos. Esto es algo que vemos en muchos países de la región. El simple hecho de tener que atravesar, por ejemplo, la puerta de una entidad financiera de renombre hace que personas que consideren que sus ingresos son bajos tienen miedo de sentirse menospreciados y por lo tanto prefieren ir a otras entidades que ellos sienten que están más acordes a su realidad socioeconómica. Eh, con lo cual, obviamente, si yo esto lo tuviera que transformar a nivel físico, sería mucho más complicado. Yo tendría que hacer una red de sucursales nueva, eh, tendría que hacer toda una cantidad de adaptaciones de mi imagen de marca para que el cliente se sienta cómodo. Y la realidad es que desde lo digital esto es algo mucho más sencillo de hacer. Uno puede armar una nueva compañía, perdón, una nueva landing, puede armar una nueva estética, puede hacer toda una cantidad de cuestiones de forma muchísimo más sencilla que lo haría con una red de distribución tradicional. De una forma casi idéntica pero inversa, los segmentos altos muchas veces no entrarían a, eh, un, a un local que fuera o a un negocio que fuera quizás para él de un segmento mucho más pequeño. Ellos se sienten
identificados quizás con los bancos que atienden a los segmentos superiores, y obviamente no lo harían quizás con lo que nosotros llamamos vulgarmente los credit tres puntitos, es decir, aquellos que atienden a segmentos más bajos. De forma análoga, uno podría hacer exactamente lo mismo, apuntando a segmentos más altos desde lo que sería la landing y los distintos canales de recepción de los clientes. Es decir, no solamente vamos a, y un poco con lo que comenzábamos, este slide, no es que simplemente vamos a ofrecer el mismo producto pero de forma digital, sino que además esto nos abre la oportunidad de diversificar nuestros productos y apuntar a un abanico de clientes muchísimo más amplio. Después, algo que es quizás el proceso más importante, porque es lo que venimos a digitalizar, que en esencia es el proceso, es que hay que derribar algunos mitos de qué es exactamente lo que estamos haciendo. Muchas veces existe una falsa creencia de que al pasar a un camino digital los procesos se vuelven más cortos o que nos salteamos pasos, nos salteamos etapas, estamos convirtiendo el proceso en algo muchísimo más inseguro. Y la realidad es que el proceso se está manteniendo tal cual como es. Simplemente lo que estamos haciendo es cambiar la forma de obtener los datos por medios de pasos análogos al proceso tradicional o manual. Si yo, por ejemplo, tomo el proceso de originación de un crédito como algo que tradicionalmente era imprimir algunos papeles, completar un formulario, ir a una sucursal, presentar esos papeles, presentar mis declaraciones de ingresos, etcétera. Nosotros no es que nos estamos salteando alguno de esos chequeos, vamos a seguir validando que la persona es quien efectivamente dice ser, vamos a validar todos sus indicadores de riesgo crediticio, vamos a validar todos sus indicadores de ingresos, vamos a validar todo lo que sea antecedentes legales, etcétera. Lo vamos a seguir haciendo, pero con fuentes de información análogas. Eh, con lo cual, no es que estamos vulnerando ese proceso, lo estamos volviendo más endeble, simplemente lo estamos haciendo eh, con algo que está de moda decir ahora que son las fuentes de datos alternativas. Eh, no vamos a pedir más papeles, sino que vamos a ir a buscarlos a algún tipo de repositorio. O vamos a pedir algún proceso digital donde esté involucrado el usuario, como puede ser, por ejemplo, una validación biométrica, pero lo vamos a hacer de una forma que nos dé una seguridad similar a la que teníamos en el proceso anterior. Para eso quizás nombrar algunos mandamientos, quizás es una palabra fuerte, pero bueno, algunos consejos también se podría decir para comenzar a automatizar los procesos y convertirlos en ventajas competitivas. Primero, lograr integraciones simples. Y esto es quizás una de las cosas con las que nos encontramos de forma más frecuente en UFlow todos los días, y es hacer que las integraciones de sistemas no dependan del área de sistemas o IT, lo cual suena a veces contradictorio, pero un poco para entender, hoy en día el cuello de botella en la mayoría de las organizaciones suele ser IT, es donde tenemos los recursos más caros y más escasos, y es donde seguramente cualquier pedido que nosotros hagamos se demore mayor tiempo en efectuarse. Y nosotros, por otro lado, cuando empezamos a hacer este camino de evaluar a las personas de forma íntegramente online, es muy probable que las integraciones no queden estáticas con el correr del tiempo, sino que van a ir cambiando de forma constante, es decir, vamos a encontrar fuentes nuevas de datos, fuentes superadoras, unas que reemplazan a otras, algunas que complementan a las anteriores, y nosotros tenemos que poder reaccionar de forma muy rápida. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un agregador de información bancaria y ese agregador de información bancaria deja de comprender correctamente el banco que nosotros vemos que nuestros clientes utilizan más frecuentemente, tenemos que tener un tiempo de reacción muy rápida y poder poner una plataforma equivalente o complementaria, porque si no lo hacemos y demoramos un mes en hacerlo, esa integración va a hacer que no podamos operar durante un mes directamente, o que operemos de una forma que no sea la óptima. En general, tanto nuestro motor de decisión como gran parte de los que están en el mercado, una de las primeras cosas que van a permitir es que las integraciones no dependan efectivamente de sistemas, sino que un usuario con un mínimo conocimiento pueda hacerlo, o aunque sea pueda hacer el inicio de esa integración y luego alguien la perfeccione, pero que tengan una capacidad de respuesta muchísimo más rápida. Y además, esto siempre cuando ya estamos operando, pero si nosotros recién estamos haciendo el proceso de digitalización, esto acelera y baja los costos de nuestro go-to-market, nosotros podemos salir en poco tiempo al mercado
Y un poco algo que nombrábamos antes, en todo lo que sea digital, el tiempo es todo. Quien llegue primero se va a quedar no solamente con más clientes, sino con la mejor calidad de clientes. De nuevo, y algo que nombré un poco por encima en el slide anterior, reaccionar rápido. En un nuevo entorno con múltiples interlocutores y cambios permanentes en el mercado, se debe trabajar con dinamismo para responder con agilidad ante esta nueva realidad. Y esto básicamente se podría resumir en que si nosotros queremos estar en un entorno dinámico como lo es Internet, nuestra capacidad de respuesta tiene que ser igual de dinámica. Y si nosotros tenemos que hacer cambios constantes en nuestra política, tenemos que poder hacerlos sin hacer, como decíamos antes, uso de recursos de IT. Tiene que poder haber una persona dentro del área de riesgo, o de compliance, o del área que esté afectada, que pueda hacer esos cambios de forma directa, hacer pruebas sin modificar lo que está en producción. Y estos cambios son muchísimo más rápidos o muchísimo más frecuentes que lo que nosotros vivimos en el área de, perdón, en los canales tradicionales. Es muy probable que nosotros tengamos que estar cambiando nuestras reglas con muchísima mayor frecuencia y para eso tenemos que tener una capacidad de agilidad y respuesta que quizás sea mayor a la que teníamos antes. Después, centralizar la omnicanalidad. Y esto tiene que ver con que muchas veces cuando nosotros decimos digitalizar nuestro proceso, no estamos hablando de un solo canal de comunicación, sino que empezamos a tener múltiples canales que hacen esta atención digital. Seguramente tengamos nuestro sitio web, tengamos nuestra aplicación, tengamos nuestro chatbot, tengamos nuestro WhatsApp, y va a haber una multiplicidad de canales que hacen exactamente lo mismo, pero de una forma que al cliente le resulte más cómodo. A algunos les parece mejor hacerlo de alguna forma y a otros les gusta más de otra. Y lo peor que nos puede pasar en la medida que nosotros vamos haciendo los cambios que nombrábamos con anterioridad es que estos cambios queden de forma dispar o disímil entre todos nuestros canales. Es decir, que la misma persona intente hacer algo por WhatsApp y no pueda, pero que vaya a la página web y sí logre hacerlo, que en un canal le den cierto límite de crédito y en otro canal le den uno distinto. Ese tipo de irregularidades hace, primero, que sea muy difícil también para nosotros entender qué está sucediendo. Es un problema grave. Pero segundo, también es una muy mala imagen contra el cliente, eh, no solamente porque rápidamente se va a dar cuenta de cuál es la falla y va a entender cuál es el canal por el que le conviene operar, pero también da una imagen de fragilidad de la compañía. Eh, con lo cual, nosotros tenemos que tener algún sistema que centralice estas decisiones y que sea capaz de interactuar con APIs o con la metodología que ustedes consuman habitualmente con el resto de los canales. Es decir, la lógica tiene que quedar centralizada y los canales tienen que poder comunicarse con ese sistema centralizado de una forma programática para que los cambios impacten automáticamente en todos esos canales. Después, lograr la trazabilidad de estos cambios que estábamos hablando. Nosotros recién decíamos que íbamos a tener un sistema centralizado con todas nuestras lógicas de negocio, nuestras políticas, los cambios iban a ser muy rápidos y muy frecuentes, pero si tenemos cambios frecuentes y rápidos, tenemos que tener una trazabilidad de todo eso que estamos haciendo. Nosotros no podemos perder la capacidad de saber qué estábamos haciendo hace 6 meses y medio, por qué de golpe la morosidad bajó, por qué subió, por qué originamos más, por qué originamos menos. Eh, y obviamente también no perder la trazabilidad de los datos, esa cantidad de datos que nosotros empezamos a absorber de esta omnicanalidad, no puede volverse inmanejable, tenemos que poder manejarlos de manera lógica. Y además porque estos datos representan una inversión, ustedes están pagando por obtener esos datos, el proceso de originación tiene un costo y aun cuando nosotros no podamos originar el crédito, esos datos que obtuvimos tenemos que poder usarlos de forma eficiente en un futuro. Es decir, bien organizados esos datos son un activo de la compañía, mal organizados son simplemente un gasto. Y esto es donde quizás sucede algo que nosotros llamamos normalmente o en la jerga diaria el síndrome de la rana hervida, donde uno tiene un pequeño problemita en sus datos y no se da cuenta, y esto se empieza a hacer cada vez más presente en nuestra base de datos o en nuestro data lake, donde lo tengamos, y cuando nosotros dentro de un año querramos ir a moderar con esos datos, hacer algo con la información, nos vamos a dar cuenta que lentamente la información se fue volviendo inservible.
Con lo cual, el momento de planear bien el pipeline de datos y saber lo que queremos hacer de aquí a un año y almacenarlo de forma coherente para eso que queremos hacer es desde el momento cero. No podemos preocuparnos un año después cómo organizar esos datos. Tenemos que hacerlo desde el momento cero y tienen que quedar bien almacenados desde el momento que empezamos a consumirlos. Hay muchos errores que no se pueden arreglar después. Por último, tenemos que tener también capacidad en algún momento de implementar las nuevas tecnologías que nuestros competidores están utilizando. Quizás no desde el comienzo, porque no vamos a poder hacer, por ejemplo, modelos de Machine Learning desde un comienzo, desde el minuto cero, vamos a tener que almacenar información, pero hay tecnologías que claramente llegaron a nuestro rubro y van a quedarse, inteligencia artificial es una de ellas, y si bien hay técnicas que son novedosas y que seguramente estarán viendo en muchas webinars que hablan de distintas técnicas de Machine Learning y lo que ahora llamamos Deep Learning y toda una cantidad de técnicas. La realidad es que estas son técnicas que se vienen utilizando hace décadas en la industria bancaria, por ejemplo, y recién ahora se están empezando a democratizar con proyectos seguramente que algunos de ustedes ya manejan, como pueden ser las distintas librerías de Python que nos permiten hacer modelos de correlación. Nosotros, en base a lo que decíamos antes, tenemos que primero que nada tener un pipeline de datos ordenados para en algún momento poder hacer esto y poder tener segmentaciones más precisas el día de mañana, poder mejorar la predicción de mora, la predicción de productos, la predicción de toda una cantidad de cosas. Pero además de tener que poder entrenarlos, tenemos que poder solucionar un problema bastante común en la industria, que es lo que vulgarmente llamamos la última milla de Machine Learning, que es que la mayoría de estos modelos pueden ser muy exitosos desde las métricas, es decir, en el laboratorio funcionan muy bien, pero que después no sea dificultoso ponerlos en producción. Es decir, si los datos que yo necesito son inaccesibles a un entorno en producción que pueda ejecutar estos modelos, de nada me sirve haber hecho un modelo de predicción súper eficiente y con una gran performance cuando nunca lo voy a poder usar para pedir una predicción en vivo en mi proceso de originación o en mi proceso de evaluación. Con lo cual, nuestros sistemas tienen que poder hacer, o perdón, mejor dicho, tienen que poder poner en producción estos modelos de Machine Learning de forma muy sencilla y sobre todo tienen que poder ponerlos en modo testing de forma muy sencilla. Es decir, tenemos que poder hacer testeos para atrás, simulaciones what if, ver cómo hubieran impactado en nuestras políticas, etcétera, porque si no, todos estos proyectos, como decíamos al principio de todo en las métricas, ese 85% va a llegar a un entrenamiento satisfactorio, pero nunca va a ver la luz del día y nunca va a llegar a formar parte de nuestro proceso digital. Y ya quizás para resumir todo lo que decíamos en los slides anteriores, creo que básicamente lo que nosotros queremos hacer con el proceso digital y la motivación para que sea lo más eficiente posible y lo más rápido posible es que la compañía que llega primero se queda con la mayor cantidad de clientes, pero sobre todo con los mejores clientes. Si nosotros llegamos después o damos una respuesta tardía, es muy probable que vendamos menos y vendamos peor.